Hoy en día conocemos a Pompeyo simplemente como el rival político de César, algo así como la última piedra en el camino de Julio César hacia el poder absoluto en Roma. Sin embargo, para la época, Pompeyo era uno de los hombres más famosos y era un general sumamente reconocido. La semana pasada veíamos los primeros años de la vida de Pompeyo. Vimos cómo tuvo una meteórica carrera política, cómo pasó de simplemente una figura más dentro de la historia de Roma a ser uno de los generales más conocidos. Y también vimos cómo fue escalando posiciones en la República Romana, en el servicio civil, digamos, hasta llegar a ser un cónsul. Paradójicamente, a diferencia de muchas otras figuras políticas de su época, Pompeyo pareció contentarse en un primer momento con este consulado y después de ejercer su cargo se retiró para ser un hombre privado, para ser un privatus. Esto llamó la atención de sus contemporáneos porque veían en Pompeyo la chispa de la ambición y posiblemente esperaran que Pompeyo se transformara en el referente político de su época. Y debe haber resultado bastante extraño ver que este general tan exitoso se retiraba de la vida política tan rápido. Sin embargo, para Pompeyo el momento de brillar verdaderamente todavía no había llegado. Sus máximas victorias todavía estaban por llegar. La pregunta es, ¿qué iba a hacer Pompeyo con ese poder? ¿Se iba a transformar en un nuevo Sila, en un nuevo dictador? ¿Se iba a transformar en un rey? ¿O iba a desaprovechar completamente su oportunidad? Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En el capítulo de la semana pasada terminamos con Pompeyo cumpliendo su mandato como cónsul y retirándose de la vida pública como un privatus. En su meteórica carrera política, Pompeyo deshizo todas las reformas de Sila y volvió a instaurar al tribuno de la plebe como una fuerza a tener en cuenta dentro del panorama político de la República. Esto es algo muy importante y que va a jugar un papel fundamental en la vida política posterior de Pompeyo. La cosa es que su retiro dura realmente poco, porque solo 2 años después va a ser llamado para hacer frente a una de las grandes crisis de la República Romana, que fue la crisis de los piratas cilicios. Roma dependía del comercio marítimo para su suministro de grano, para su suministro de trigo con el cual hacer pan. Y para la época de la tardía República Romana, había una gran actividad de piratería en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo oriental. Había una gran base de piratas en lo que era la región de Cilicia, en el suroeste de la península de Anatolia. Estos piratas habían logrado cortar el suministro de grano que llegaba a Roma y los precios de pan se habían disparado, había desabastecimiento y una gran parte de la plebe estaba pasando hambre. En este momento, al tribuno de la plebe Aulio Gabinio, posiblemente viendo lo mal que le estaba pasando la parte de la población que él tenía que representar, se le ocurre una idea y propone un proyecto de ley. Según la idea de Gabinio, esta crisis de los piratas se había originado posiblemente porque Roma había dejado de lado las cuestiones marítimas, enfocándose siempre en el ejército de tierra. Gabinio pensaba que había que crear un nuevo comandante de los mares, casi una especie de lord del almirantazgo del Imperio Británico, pero versión República Romana, que tuviese a su cargo justamente la seguridad de los mares de la República. Propone la creación de este puesto de comandante de los mares con poderes de procónsul, con mucho dinero a su cargo, con capacidad de reclutamiento de tropas, con capacidad de comandar ejércitos y con capacidad de construir una flota, y decide que el mejor hombre para el puesto no es otro que Pompeyo Magno. Todo este proyecto de ley es llamado Lex Gabinia y es rechazado por el Senado. El Senado no quería ver a un general con tanto poder y menos con el historial reciente de tropas más fieles a sus comandantes que a la propia República. Pero el tribuno hace uso de sus facultades, que recordemos habían sido restablecidas por Pompeyo Magno en su consulado, y presenta el proyecto no como una ley, sino como una rogatio. Y ustedes se preguntarán en qué consistía una rogatio. Una rogatio era un proceso de consulta a las asambleas populares, o a los comicios, mejor dicho. Básicamente una especie de plebiscito, podríamos llamarlo. Se salteaba la instancia del Senado y preguntaba directamente a los comicios qué era lo que opinaban sobre el proyecto de ley. El tribuno de la plebe sabía que el Senado no iba a aceptar este proyecto de ley, porque de vuelta el Senado no quería una nueva figura
poderosa que disputara el control de la República con el cuerpo de senadores. Pero por otro lado, las asambleas populares sí querían una solución a los problemas que estaban viviendo y aprueban el proyecto de Gabinio. El Senado, que se había mostrado en contra del proyecto de ley, elige a Pompeyo como el nuevo comandante porque obviamente lo consideraban el mejor general de su generación y por ende era el hombre que tenía que llevar a cabo el trabajo. Pompeyo se pone muy rápidamente manos a la obra. En un principio él mismo escolta los barcos que llevaban el grano hacia Italia y con eso estabiliza rápidamente el suministro de trigo y por ende ya no hay más escasez de pan. Y una vez que estabiliza el suministro, se dispone a limpiar el Mediterráneo de piratas. En solo 6 semanas limpia todo el Mediterráneo occidental, mientras que en el Mediterráneo oriental aislaba la provincia de Cilicia, digamos que limitando los suministros que los piratas podían conseguir. Muy poco tiempo después, y con la situación en el mar ya controlada, Pompeyo se va a enfrentar a los piratas cilicios en lo que va a ser una decisiva victoria para Roma en la batalla de Coracesio, que es en la actual Antalya. Toda la campaña de Pompeyo dura solo 3 meses, y la gran crisis que atravesaba la República Romana se soluciona. Pompeyo estaba nuevamente en la cima de la consideración romana. Había salido de su retiro y en poco tiempo había solucionado una crisis. Parecía ser de vuelta el nuevo referente político de Roma e iba a actuar en consecuencia. Mientras Pompeyo estaba ocupándose de la crisis de los piratas cilicios, Roma estaba inmersa en una nueva guerra contra el rey Mitrídates VI del Ponto. De hecho, los piratas cilicios actuaban básicamente a favor de Mitrídates. Y a diferencia de la enorme efectividad de Pompeyo frente a los piratas cilicios, los ejércitos romanos que peleaban contra el rey del Ponto y su aliado el rey de Armenia, que estaban al mando de Lucio Licinio Lúculo, no habían sido para nada exitosos. De hecho, Lúculo no había podido derrotar a Mitrídates VI. Y esto en Roma era percibido básicamente como una derrota, porque no podían derrotar a su enemigo. Y esto había que encontrarle una solución. Mientras tanto, Pompeyo no había vuelto a Roma. El mandato como comandante tenía una vigencia de 3 años, había iniciado en el 67 a.C. y se suponía que terminaba en el 64, y era a mediados del 66. Así que le quedaban por delante 2 años, literalmente, como comandante y siendo uno de los hombres más poderosos de Roma. Es en este momento que al nuevo tribuno de la plebe, Cayo Manilio, se le ocurre la idea de transferir el control de los ejércitos del este al mando de Lúculo a Pompeyo para que él se haga cargo de la lucha contra Mitrídates. Pompeyo era obviamente percibido como el mejor general de Roma y tenerlo ahí, básicamente juntando polvo, era visto como un desperdicio. Manilio no pretendía solamente darle el control de las tropas a Pompeyo, sino también quería darle la potestad de declarar guerras y firmar paz de manera independiente, sin el control del Senado. Obviamente esto es percibido como algo muy negativo por el Senado, que ya no había aprobado el puesto de comandante por miedo a generar una figura demasiado poderosa en Roma, menos iba a querer darle la potestad de firmar guerras o paz a su antojo y encima darle más tropas. Sin embargo, Manilio lo que va a hacer, al igual que Gabinio, es presentar su proyecto de vuelta como una rogatio, saltearse la instancia del Senado y de esta manera consigue que se apruebe. Vemos que la jugada política de Pompeyo de restablecer los poderes del tribuno de la plebe habían surtido efecto. Y por otro lado también podemos comparar esto con la decisión de Sila de haber limitado los poderes del tribuno, porque de repente los tribunos tenían la capacidad de saltearse a las instancias del Senado y crear figuras de prominencia en Roma que tuviesen más poder inclusive que los propios senadores. Y esto es algo que va a tener enorme consecuencia para lo que va a ser el final de la República. Ahora sí, volviendo a Pompeyo, la cuestión es que asume rápidamente el mando de sus nuevas tropas, pero no ataca directamente a Mitrídates, sino que decide arrinconarlo. Para empezar, usa su flota, este enorme número de barcos del cual disponía en su calidad de comandante, para bloquear directamente toda la península de Anatolia, impedir la salida de ningún barco hacia el mar Mediterráneo. Y por otro lado, hace uso de sus nuevos poderes para negociar tratados
y firma un tratado con el rey parto Frates III. Los romanos reconocían que la Mesopotamia formaba parte del territorio de influencia o de primacía del imperio parto, y por otro lado los partos se comprometían a realizar un ataque sobre el aliado de Mitrídates, Armenia. Con este tratado y este bloqueo, Pompeyo muy rápidamente da vuelta la guerra, sin haber combatido ni una sola vez. Mitrídates, por su parte, niega el combate a Pompeyo, y Pompeyo decide atacar directamente el campamento del rey del Ponto, que estaba cerca de Nicópolis, y derrota a las tropas. Mitrídates tiene que huye hacia Armenia esperando encontrarse con su aliado Tigranes, pero Tigranes, al llegar, Mitrídates rompe su alianza, pone precio a su cabeza, y Mitrídates tiene que volver a huir dirigiéndose hacia Cólquida. Pompeyo se dirige hacia Armenia, y cuando llega recibe una ayuda inesperada. Es recibido por Tigranes el Joven, hijo del rey Tigranes de Armenia, que quería rebelarse contra su padre. Tigranes el Joven le pide ayuda a Pompeyo, y Pompeyo ve esto como una oportunidad para seguir consolidando las posiciones romanas en Anatolia. Sin embargo, la situación en Armenia no se va a resolver de manera convencional. El campamento de Pompeyo se encontraba cerca de la ciudad de Artayat, y hasta ahí se acerca el rey Tigranes de Armenia. Pide una audiencia con Pompeyo y se rinde, ofreciéndole su corona en símbolo de total sumisión. Pompeyo había pactado con el hijo de Tigranes, que iba a ponerlo en el trono. Sin embargo, lo que decide hacer es reconocer a Tigranes, el rey de Armenia, como un amigo de Roma, restituirle su trono y darle a Tigranes el Joven una pequeña región para que gobierne, como para contentarlo. Tigranes el Joven no estaba contento con esto y pronto se va a rebelar contra Pompeyo y contra su padre, y Pompeyo lo va a derrotar muy rápidamente, lo va a capturar, y el destino de Tigranes el Joven va a ser expuesto en el futuro triunfo de Pompeyo. Pero para eso nos estamos adelantando. Vamos a seguir con las campañas, porque Pompeyo, viendo que se solucionó rápidamente la cuestión de Armenia, decide proseguir en el este. Pompeyo vuelve a la ciudad de Artayat y desde ahí se dirige al norte, intentando alcanzar a Mitrídates, que había huido hacia Cólquida, que, para quien no lo sepa, es la región al sur del Cáucaso y que limita con el Mar Negro. En esta región había muchas colonias griegas. Pompeyo se dirige hacia Cólquida, pero en la Saturnalia del año 66 su ejército es sorprendido por un ejército conjunto de albaneses caucásicos e íberos. Acá vamos a hacer otra nota al pie. Estos íberos no son los mismos íberos de la península ibérica. En la antigüedad había dos regiones que se llamaban Iberia, una quedaba en la península ibérica y otra quedaba en el Cáucaso. Cuando en este capítulo mencione los íberos, son los íberos caucásicos. De la misma manera que hay albanos caucásicos, que no tienen nada que ver con los albanos de Albania en la península balcánica. Sigamos. En la Saturnalia del 66 a.C., el ejército de Pompeyo es atacado por un ejército conjunto de albanos caucásicos e íberos. Los romanos persiguen a este ejército atacante y llegan hasta la Iberia caucásica, donde se van a terminar enfrentando al rey Artag, y después de este breve conflicto encara ahora sí para Cólquida, poniendo rumbo a la ciudad de Fasis, en la costa del Mar Negro. Cuando Pompeyo llega a Fasis, se entera de que Mitrídates había huido al reino cliente del Ponto, que era el reino del Bósforo, que no quedaba en el Bósforo como los conocemos, en el estrecho del Helesponto, sino que quedaba en el Bósforo Cimerio, en lo que sería la costa norte del Mar Negro, sobre todo en la península de Crimea y el estrecho de Kerch. Pompeyo no persigue a Mitrídates hasta el reino del Bósforo porque era realmente muy lejos, pero sí se dirige hacia el reino de la Albania caucásica, los otros bárbaros que habían atacado el ejército romano. Los romanos se enfrentan a los albanos en lo que hoy en día sería Azerbaiyán, y los albanos son completamente derrotados. El rey albano Oroeses pide la paz, y una vez que Pompeyo firma la paz con el rey Oroeses, se dirige aún más hacia el este, hacia tierras realmente fuera de la órbita romana, y uno se puede preguntar por qué Pompeyo estaba tan empeñado con seguir hacia el este, inclusive firmando tratados de paz casi neutra con reyes vencidos. La respuesta está en la obvia admiración de Pompeyo Magno
por Alejandro Magno. Pompeyo estaba desesperado por de alguna manera replicar la épica del rey macedonio y viajar todo hacia el este lo que pudiese. Y de esta manera llega a la costa del Mar Caspio, y una vez en el Mar Caspio decide pegar la vuelta y volver a Artayat. Una vez que llega a esta ciudad, que ya se había transformado en el centro de operaciones para Pompeyo, decide que va a dirigirse hacia el sur, hacia Siria. El porqué de esta decisión es algo realmente desconocido, pero podemos especular, podemos intentar meternos dentro de la cabeza de Pompeyo. Pompeyo había intentado emular a Alejandro Magno y sin embargo se había encontrado con un accidente natural infranqueable como era el Mar Caspio. Esto puede haber decepcionado a Pompeyo, que ya no podía más emular la gesta de Alejandro Magno yendo hacia el este. Seguramente por eso Pompeyo decidió que si no podía emular a Alejandro Magno, aunque sea iba a conquistar a los herederos de su reino. Y por eso se dirige hacia Siria, al último bastión del que antes había sido el enorme Imperio Seleucida, uno de los grandes herederos de la gesta alejandrina. En Siria se encuentra con un panorama muy alejado de la gloria de Alejandro Magno, lejos de ser el centro del poder político griego en el mundo antiguo. El Imperio Seleucida se había transformado en una región minúscula inmersa en una enorme cantidad de disputas dinásticas. De hecho, este había sido el germen de la destrucción del Imperio Seleucida, las disputas dentro de la propia familia gobernante. Y en el momento que Pompeyo llega a Siria, se encuentra que había dos pretendientes al trono. Por un lado, Antíoco XIII y por otro lado, Filipo II. Pompeyo no apoya a ninguno de los dos reyes y decide anexar directamente Siria a la República Romana. Según Plutarco, y esto nos da también una pista de lo que el propio Pompeyo habría pensado cuando llegó a esta región. Pompeyo dijo que anexaba a Siria porque Siria no tenía ningún rey digno. No había nadie digno de gobernar el remanente del Imperio de Alejandro Magno y por eso él decidía que ahora Roma fuese la que gobernara esa región. Y después de anexar Siria, prosigue hacia el sur rumbo a Judea, donde también se va a encontrar con un conflicto dinástico. En este caso, la disputa la protagonizaban Hircano y Aristóbulo II, dos hermanos de la dinastía Asmonea. Antes de que Pompeyo llegara a Judea, había mandado a uno de sus subordinados, que se llamaba Marco Emilio Escauro, para que entablara negociaciones con las partes beligerantes. Escauro se inclina por Aristóbulo II, más que nada porque Hircano había recibido apoyo de Nabatea, que era un reino muy poderoso que tenía una gran presencia en el creciente fértil. Cuando Pompeyo entra a Judea, se desentiende de los tratados que había firmado Escauro y se desliga de Aristóbulo II. Este pretendiente de los asmoneos intenta reconciliarse y le promete Jerusalén a Pompeyo. Sin embargo, Pompeyo se mantiene en su decisión y toma prisionero a Aristóbulo II y se dirige a Jerusalén. Cuando llega a las puertas de Jerusalén, los partidarios de Hircano le abren las puertas, pero los partidarios de Aristóbulo II deciden refugiarse en el monte del Templo y fortificar la posición. Pompeyo asedia el monte del Templo y en 3 meses consigue conquistarlo. Según cuenta el historiador Flavio Josefo, los romanos construyen una plataforma para entrar al monte del templo y la construyen los días sábados, que eran los días en los cuales la población judía celebraba el Shabbat y por ende no interferían con la construcción. Una vez que Pompeyo captura el monte del templo, entra al Sancta Sanctorum, al recinto más sagrado del judaísmo, y según cuenta Flavio Josefo, no toma nada y se va. Judea se transforma en un reino cliente de Roma, pero Hircano no se transforma en rey, sino en etnarca, aunque por otro lado Pompeyo sí lo reconoce como sumo sacerdote. Y después de Siria y Judea, Pompeyo se dirige una vez más hacia el sur y entra en el reino de Nabatea. Y cuando entra en Nabatea, recibe la noticia de que Mitrídates había sido traicionado y había sido asesinado. Pompeyo entonces se dirige al norte. El cuerpo de Mitrídates había sido enviado a Misos, la actual Samsun, y Pompeyo ordena que se lo entierre en Sinope, capital del reino del Ponto. Después de su enorme campaña en Oriente, Pompeyo vuelve a Italia. En el año 62 a.C. desembarca en Brundisium, la misma ciudad en la que había desembarcado Sila 20 años antes. Se dice que el pueblo de Roma estaba esperando recibir al nuevo rey, al nuevo dictador, a la nueva figura política
que iba a determinar el destino de la República. Sin embargo, al revés de lo que hace Sila, en el momento en el que Pompeyo llega a Italia, decide disolver sus ejércitos. Pide un tercer triunfo que le es concedido y se limita a esperar la celebración fuera de Roma en su finca en Albana. Se divorcia de su esposa Tercia Murcia, según Plutarco, por adulterio de ella, es más, figura como una de las amantes de Julio César, y simplemente espera hasta que en el año 61 a.C. se celebra su tercer triunfo. Plutarco relata este tercer triunfo de Pompeyo y lo describe de la siguiente manera. En carteles que se llevaban delante iban escritas las naciones de quienes se triunfaba, siendo estas el Ponto, la Armenia, la Capadocia, la Paflagonia, la Media, la Cólquide, los Íberes, los albanos, la Siria, la Cilicia, la Mesopotamia, las regiones de Fenicia y Palestina, la Judea, la Arabia, los piratas destruidos doquiera por tierra y por mar. Lo más grande para su gloria y de lo que ningún romano había disfrutado antes que él, fue haber obtenido este triunfo de la tercera parte del mundo, porque otros habían alcanzado antes tercer triunfo, pero él, habiendo conseguido el primero en África, el segundo de la Europa y este tercero del Asia, parecía en cierta manera que en sus tres triunfos había abarcado toda la tierra. Pompeyo era sin lugar a dudas en este momento el general más célebre de la historia romana. Se cuenta que en este triunfo vistió una túnica que había pertenecido a Alejandro Magno, y tomando lo que decía Plutarco, posiblemente, igual que el conquistador macedonio, Pompeyo también se sentía un conquistador del mundo, sentía que había alcanzado el pináculo de su gloria militar. Por ese motivo era que los romanos esperaban que Pompeyo se transformara en el nuevo rey, que destruyera por fin la república. Sin embargo, con la disolución de sus ejércitos, todo el poder real que Pompeyo pudiese haber tenido se había esfumado de sus manos para siempre. A partir de este momento, el Senado ya no le iba a tener más miedo si no tenía tropas. Entonces iba a ir constantemente en contra de los proyectos que Pompeyo presentaba. La única manera que tenía Pompeyo para conseguir nuevamente poder político era negociar con otras grandes figuras políticas de su época, Craso y César. Estos tres generales van a constituir lo que se va a llamar el primer triunvirato romano. Y de este triunvirato va a salir la gran rivalidad y la gran guerra civil que van a poner fin para siempre a la República Romana. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Terminamos con Pompeyo en la cúspide de su popularidad, en la cumbre de su poder. Y sin embargo, Pompeyo no aprovechó esta oportunidad. Parecía que su ambición política se había apagado. O, como decían de Aníbal siglos antes, sabía cómo conseguir la victoria, pero no sabía cómo utilizarla. Si el capítulo les gustó, si les interesa la historia romana o la historia antigua en sí, no se olviden de suscribirse. Pueden suscribirse tanto en YouTube como en Spotify. Si tienen algún comentario, alguna duda o simplemente algo para decir, pueden escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com, o pueden dejar un comentario en YouTube. En las próximas semanas vamos a seguir cubriendo la historia del primer triunvirato romano y vamos a ver cómo se desarrolló la guerra que por fin destruyó la República. Así que, sin más, muchas gracias por haber escuchado y hasta la semana que viene. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.